El crujido de la silla al ser arrastrada fue el único sonido en el silencio que se había instalado, fuerte y punzante, como un hueso que se quiebra. Resonó por toda la cocina, donde un minuto antes reinaba el bullicio festivo, las risas de las tías, el tintineo de los platos, el murmullo grave de los tíos. Ahora, todos estaban inmóviles, mirándome a mí, o no a mí, sino a ella, a mi madre, o quizás a los fragmentos del jarrón de cristal que, un instante antes, reposaba en el centro de la mesa, lleno de naranjas frescas, y ahora se esparcía por el suelo, brillando en 1000 pedazos bajo los rayos del sol de mediodía. No recordaba cómo había terminado el jarrón en el suelo, solo su mano alzándose, sus palabras quemando el aire, la mirada de sus ojos verdes, normalmente tan suaves, transformándose en puñales helados. «Eres solo un error, Mateo», exhaló ella. «El error más grande de mi vida». Las palabras, como navajas afiladas, me cortaron el corazón. No hubo gritos, ni histeria, solo ese susurro abrasador que parecía más fuerte que cualquier alarido. Y el silencio. Un silencio ensordecedor, opresivo, que me apretaba la garganta. Mi abuela, doña Inés, sentada a la cabecera de la mesa, dejó caer el tenedor. El metal tintineó contra el plato de paella, pero nadie se movió. Los rostros de mis parientes, que hacía un minuto estaban sonrojados por el vino y la alegría, se convirtieron en máscaras de cera. Mi tío Raúl, normalmente tan ruidoso y jovial, se atragantó y tosió, pero tampoco pronunció palabra. No podía moverme. Sentía la sangre subir a mi rostro, pulsando en mis sienes. Mis manos temblaban. Todo a mi alrededor se difuminaba. No lo entendía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo? Apenas 10 minutos antes, me reía, contando alguna broma tonta que había oído en la escuela. Mi madre sonreía arreglándome el cabello. Sus dedos se habían deslizado suavemente por mi mejilla. Todo era como siempre, como cada domingo, cuando toda nuestra gran familia se reunía en casa de la abuela en Sevilla. El aroma a jamón y aceite de oliva flotaba en el aire, mezclándose con el olor a jazmín que llegaba del jardín. Era mi hogar, mi mundo, mi familia, y ahora se derrumbaba. En un instante, la miré a ella, a mi madre, a esa mujer que me había dado la vida, que besaba mis heridas, me arropaba por las noches cuando temía a la oscuridad, me enseñaba a tocar la guitarra. En sus ojos, normalmente llenos de amor y calidez, ahora no había nada más que un fuego frío y extraño. «Mamá», susurré, y mi voz se quebró. Sonaba tan lastimera, tan infantil. Tenía solo 15 años, 15 años, y mi vida apenas comenzaba a cobrar sentido, formas, contornos, y ahora todo se había hecho añicos. Ella se dio la vuelta. Simplemente se dio la vuelta, sin dignarse a mirarme, como si yo fuera un espacio vacío, un fantasma, aire transparente. Tomó su bolso, que estaba sobre la silla, y se dirigió rápidamente hacia la salida. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejando tras de sí solo una corriente de aire y el aroma de su perfume, un ligero y floral, que siempre me había tranquilizado. Ahora me parecía acre, corrosivo. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Tíos y tías miraban sus platos, evitando mi mirada. Solo doña Inés, mi abuela, se levantó lentamente. Sus ojos, tan marrones como los míos, estaban llenos de dolor, no de ira, ni de juicio, sino de dolor. Se acercó a mí, abrazó mis hombros temblorosos. Sus manos eran cálidas y suaves. «Mateo, mi vida», susurró ella, y su voz temblaba. «Ven aquí, cariño». No pude moverme. Las lágrimas corrían por mis mejillas, calientes y abrasadoras, dejando surcos salados. Me sentía humillado, destrozado, invisible. Un error. Esa palabra zumbaba en mis oídos, ahogando todos los demás pensamientos. Los días después de esa comida se convirtieron en una pesadilla interminable. Mi madre no regresó a casa. No llamó, no escribió. Mi tía Carmen, su hermana menor, intentó explicarme que mi madre
Simplemente estaba cansada, que tenía muchos problemas en el trabajo. Pero yo lo sabía que no era así. Las palabras que había pronunciado eran demasiado afiladas, demasiado personales, para ser solo el resultado del cansancio. Mi padre, Pablo, intentó comportarse con normalidad, pero yo veía cómo su mirada se apagaba, cómo se iba más a menudo a su garaje, donde pasaba horas hurgando en su viejo Seat, tratando de ahogar el dolor con el golpeteo de las llaves inglesas. A veces, por las noches, lo oía hablar por teléfono en voz baja, y luego suspiraba. Sabía que hablaba con mi madre. Intentaba que regresara. Empecé a evitar la mirada de mi padre. Me parecía que él también veía en mí ese error. Me sentía avergonzado, pero no sabía por qué. ¿Por haber nacido? ¿Por existir? Este sentimiento de culpa me asfixiaba, me impedía respirar. En la escuela me volví más retraído. Mi mejor amigo, Julio, intentaba hacerme hablar. Me invitaba a jugar al fútbol, pero yo me negaba. No quería nada. Cada mirada, cada susurro me parecía una burla. Estaba seguro de que todos lo sabían, que todos sabían que yo era un error. Especialmente difíciles eran las noches. Antes, mi madre siempre me esperaba con la cena. Me preguntaba cómo había ido el día, me abrazaba. Ahora la casa estaba vacía, llena de silencio, y el olor a dolor no expresado. Mi padre preparaba algo sencillo. Comíamos en silencio. Y luego él se iba al garaje y yo a mi habitación. Pasaba horas tumbado en la cama, mirando al techo, y en mi cabeza una y otra vez la misma frase: «Eres solo un error». Después de 2 semanas de silencio, cuando la esperanza casi se había desvanecido, mi madre llamó. No a mí, a mi padre. Oí su conversación desde mi habitación. Su voz estaba llena de desesperación. La de ella, fría y distante. Dijo que necesitaba tiempo, que no podía más, que necesitaba pensar en sí misma. Y luego ella llegó. No por sus cosas. Vino a hablar. Conmigo. Se sentó en el sofá de la sala de estar, de espaldas a la ventana, y la luz del sol caía sobre su cabello, haciéndolo brillar con un tono rojizo. Yo me paré frente a ella, con los brazos cruzados, intentando parecer mayor, más fuerte de lo que realmente era. Pero por dentro todo temblaba. Mateo comenzó, su voz inusualmente formal. Necesitamos hablar. Me quedé en silencio. ¿Qué quería ella? ¿Disculparse? ¿Explicar? ¿O simplemente acabar conmigo? Lo que dije no fue por ti personalmente. Fue por desesperación. Levanté los ojos hacia ella. ¿Por desesperación? ¿Qué significaba eso? Tu padre hizo una pausa, como buscando las palabras. Él no es tu padre biológico. El mundo se difuminó ante mis ojos. ¿No mi biológico padre? ¿Pablo? No puede ser. Él era mi padre. Siempre lo había sido. Siempre. ¿De dónde salía esto? ¿Por qué ahora? Yo lo conocí antes de Pablo, continuó, su voz más baja. Él era diferente. Me prometió mucho y luego desapareció. Y entonces supe que estaba embarazada. Bajó la mirada, jugueteando con el borde de su bolso. Estaba desesperada. Tenía tanto miedo. Y entonces conocí a Pablo. Era tan bueno, tan confiable. Me aceptó a mí y a ti. Te amó a primera vista. Y yo quería tanto creer que todo estaría bien, que podría olvidar el pasado. ¿Olvidar? Se me escapó. Mi voz estaba ronca. ¿Olvidarme a mí? ¿Mi existencia? ¡No! Levantó la cabeza. Un destello de dolor cruzó sus ojos. No a ti, nunca a ti. Quise decir, ese dolor, esa traición. Pero a veces regresa. Especialmente ahora que esa persona ha vuelto a aparecer en mi vida. Sentí que mi corazón se encogía. ¿Esa persona? ¿Había regresado? Él quiere verte, Mateo, dijo ella. Se enteró de mí, de ti. Él quiere ser parte de tu vida. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. No podía respirar. Mi mundo, que ya estaba roto, ahora se deshacía en fragmentos aún más pequeños. ¿Mi padre no era mi padre? ¿Y un hombre extraño que se hacía llamar mi padre biológico quería irrumpir en mi vida?
¿Quieres que lo conozca? Pregunté, sintiendo cómo crecía la ira en mi interior. Ella no respondió de inmediato. Simplemente me miró, con los ojos llenos de angustia. Yo no lo sé, Mateo. Solo estoy cansada de las mentiras, de tener que ocultarlo. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Mi padre había regresado del trabajo. Mi madre se sobresaltó. Tengo que irme, susurró, levantándose rápidamente. Piénsalo, Mateo. Por favor. Salió de la habitación antes de que pudiera decir algo. Oí su breve y ahogada conversación en el recibidor, y luego la puerta se cerró de nuevo con un golpe. Me quedé solo. Todo dentro de mí ardía. Mentiras. Tantos años de mentiras. Pablo, mi padre, que siempre había estado a mi lado, que me enseñó la vida, que me apoyó. ¿Él lo sabía? ¿Lo sabía y cayó? La noche fue la más larga de mi vida. Mi padre vino a mi habitación. Se sentó en el borde de la cama, con los hombros caídos. Mateo, comenzó, y su voz estaba tan llena de dolor que mi corazón se encogió. ¿Tu madre te lo ha contado todo? Asentí. Suspiró. Siempre supe que este día llegaría. Yo quise contártelo yo mismo, pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que dejaras de quererme. ¿Cómo pudiste? Se me escapó. ¿Cómo pudieron ocultármelo durante tantos años? Levantó la mirada hacia mí. Sus ojos, normalmente tan alegres, ahora estaban apagados, llenos de pesar. Lo sé, hijo, sé que estuvo mal. Pero cuando conocí a tu madre, eras tan pequeño, tan frágil. Ella estaba desesperada, y yo simplemente te amé a primera vista. No podía imaginar mi vida sin ti. Quise ser tu padre, y hice todo lo posible por serlo. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Recordé todos esos momentos. Cómo me enseñó a pescar a orillas del Guadalquivir. Cómo me leía cuentos por la noche. Cómo me apoyaba en cada partido de fútbol. Cómo arreglábamos juntos mi bicicleta. Él era mi padre. No solo un hombre que vivía con mi madre. Él era mi papá. Eres mi padre, susurré. Y las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas. Me abrazó fuerte, muy fuerte, como solo él me abrazaba. Sus caricias eran tan cálidas, tan familiares, como siempre. Siempre seré tu padre, Mateo. Siempre. Pase lo que pase. Nos sentamos en silencio durante un largo rato, abrazados, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí como un error, sino simplemente como Mateo, un hijo amado. Al día siguiente no fui a la escuela. Necesitaba pensar. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre, mi padre biológico? ¿Por qué apareció ahora? ¿Qué quería? ¿Y qué pasaría ahora con mi madre? Fui a casa de la abuela, doña Inés. Su casa siempre había sido un refugio para mí. Me recibió con abrazos y el olor a repostería fresca. Nos sentamos en la cocina, bebiendo té de menta, y le conté todo. Ella escuchaba, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, tomó mi mano. Tu madre. Ella tomó su decisión, Mateo. No se la puede culpar por completo. La vida es complicada, y a veces la gente comete errores por miedo, por desesperación. Pero eso no significa que tú seas un error. Nunca. Tú eres lo más valioso que hay en su vida. Pero ella dijo eso. Susurré, y las lágrimas volvieron a asomarse. Estaba fuera de sí, mi amor. A veces el dolor nos hace decir cosas terribles de las que luego nos arrepentimos. Y ese hombre se detuvo. Su mirada se volvió pensativa. Él no era la mejor persona, Mateo. Ella sufrió por él. Y el hecho de que haya aparecido ahora no es casualidad. La abuela suspiró profundamente. Pero hay algo que debes saber. Pablo, él siempre ha estado contigo. Siempre. Y te quiere como solo un verdadero padre puede amar. No por sangre, sino por corazón. Recuerda eso, Mateo. Sus palabras me calmaron, como un bálsamo en una herida. Yo lo sabía. Sabía que Pablo era mi padre. Y nadie, ningún padre biológico podría cambiar eso. Unos días después, mi madre volvió a llamar. Quería que conociera a ese hombre. Su voz era suplicante, pero yo sentía en ella una extraña presión, como si ella tuviera miedo de algo. Acepté. No porque quisiera,
sino porque necesitaba entender, verlo, mirarlo a los ojos, escuchar lo que diría. La reunión fue en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Mi madre vino conmigo. Se veía pálida y nerviosa. Él estaba sentado en una mesa junto a la ventana, un hombre alto y delgado, con cabello oscuro y ojos azules penetrantes. Había algo familiar en ellos, algo que hizo que mi corazón se encogiera de un miedo inexplicable y, al mismo tiempo, de curiosidad. Mateo dijo, cuando nos acercamos. Su voz era baja, aterciopelada. Se levantó y me tendió la mano. Soy Marco. Es un placer conocerte. Le estreché la mano. Su palma estaba fría. Nos sentamos. Mi madre guardaba silencio, mirando fijamente su taza de café. Marco empezó a hablar. Contó sobre su vida, cómo había dejado Sevilla hacía muchos años, cómo intentó encontrarse a sí mismo, cómo había logrado muchas cosas. Habló de cómo se había enterado accidentalmente de mi madre, cómo la había empezado a buscar y cómo se dio cuenta de que tenía un hijo. Yo, te he buscado por tanto tiempo, Mateo dijo, mirándome directamente a los ojos. Quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero ser parte de tu vida. Quiero ayudarte en todo lo que necesites. Puedo darte lo que nunca has tenido. Sus palabras sonaban convincentes y al mismo tiempo falsas. Hablaba de dinero, de oportunidades, de futuro, pero en sus ojos no veía calidez, ternura, amor, solo algo calculador. Mi madre por fin levantó la cabeza. Marco, comenzó. Habíamos acordado solo hablar. Sí, claro. María, respondió él, sin apartar la mirada de mí. Pero solo quiero que Mateo sepa que tiene una opción, que estoy aquí y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Hablaba de responsabilidad, como si se tratara de algún negocio. Mi corazón se encogía. Miré a mi madre. Parecía a punto de llorar. Sus ojos estaban llenos de súplica. Lo pensaré, dije levantándome. Mi voz era firme. Necesito pensarlo. Marco sonrió. La sonrisa no llegó a sus ojos. Claro, Mateo. Estaré esperando. Salimos del café. Mi madre caminaba en silencio, encorvada. Cuando nos alejamos lo suficiente, me detuve. Mamá, ¿qué está pasando? Pregunté. ¿Por qué apareció ahora? ¿Qué quiere realmente? Levantó hacia mí los ojos llenos de lágrimas. Él me está amenazando, Mateo. Dice que si no le doy lo que quiere, te quitará de mi lado. Dice que tiene documentos que prueban su paternidad. Y él quiere dinero, mucho dinero. Mi corazón se desplomó. Ahí estaba. La verdadera razón de su aparición. No amor, no deseo de ser padre. Dinero. No obtendrá ni un céntimo, dije, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. Y no me quitará de tu lado. Nunca. Abracé a mi madre. Ella se aferró a mí, temblando. En ese momento me sentí no como un niño, sino como un adulto, capaz de protegerla. Se lo diremos a Pablo, dije con firmeza. Él nos ayudará. Pablo nos escuchó atentamente. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. Cuando terminamos, apretó los puños. No se atreverá, gruñó. No le entregaré a mi hijo a nadie, y a María tampoco. Su ira era tan fuerte, tan sincera, que sentí una oleada de fuerza. Él era mi verdadero padre. El único. Pablo empezó a actuar. Se puso en contacto con su viejo amigo, un abogado especializado en derecho de familia. Juntos empezaron a reunir documentos, a prepararse para lo peor. No sabía qué nos esperaba. Quizás una lucha larga y agotadora, quizás un proceso público, pero una cosa sí sabía. No estaba solo, tenía una familia de verdad. Unos días después, volví a sentarme a la mesa de la abuela. Esta vez no había jarrón con naranjas, ni risas. Solo estábamos nosotros. Abuela Inés, tío Raúl, tía Carmen, Pablo, mamá y yo. El aroma de la paella volvía a flotar en el aire, pero esta vez era reconfortante. Mi madre levantó los ojos hacia mí. Ya no había frialdad ni miedo en ellos, solo amor. Mateo dijo, y su voz estaba llena de ternura. Perdóname, por todo, por esas palabras, por haberte ocultado. No eres un error, eres mi hijo, mi querido hijo, y haré todo lo posible para protegerte.
Las lágrimas volvieron a asomarse a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Me sentía libre. Pablo tomó su mano y la mía, entrelazando nuestros dedos. Lo superaremos, dijo, mirándonos a ambos, juntos. Como familia, nos sentamos a la mesa, tomados de la mano. El sol brillaba a través de la ventana, inundando la habitación con una luz cálida. No sabía qué traería el mañana. La lucha con Marco, la incertidumbre con los documentos, el miedo por mi madre. Todo eso estaba por venir. Pero ahora me sentía realmente en casa. Estaba rodeado de personas que me amaban, que estaban dispuestas a defenderme, y sabía que juntos saldríamos adelante, porque la familia no es sangre, sino amor. Y mi padre, él estaba aquí, a mi lado. Mi familia estaba aquí, y eso era suficiente para llenar mi corazón de esperanza.